Ok, ¿cuál es el tema de hoy? La herencia que dejó. Esto va en alusión mm, a al taller que se va a dar la próxima semana, el viernes. Ahí corrijo, por favor, con la fecha es 28, que es el día viernes. Estoy haciendo este taller justamente para hacerles saber esa parte. La historia más bien lo que heredo, ¿no? Aquí hay que entender esto antes que todo, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre he comentado esa parte de que tendríamos que mirar esto primero desde un orden biológico antes de, de un orden psicológico? Bueno, no es nada nuevo lo que les voy a decir ahorita. ¿Se acuerdan que siempre les he comentado que tenemos que hacer mucho hincapié en el sentido de que am, ¿qué voy? Perdón, es que estaba pensando en otras cosas. Tenemos que tener en cuenta y tomar como referencia primero lo siguiente. Vamos a pensar y a mirarnos como una especie, una raza más que habita en este planeta o una manada más que habita en este planeta, junto con otras razas o junto con otras manadas. Y que cada manada tiene su grupo y al mismo tiempo tienen sus reglas, su manera de ser y su manera de convivir. Bueno, desde ahí, si hacemos un recuento a lo largo de la historia, se nos ha demostrado con esta parte de las evoluciones de las especies que quien la que sobrevive es la que se sabe adaptar y la más fuerte. Entonces, por eso, desde ahí lo que se busca que cada especie, cada vez, en la medida que esta especie evolucione, es en la medida que tendrá garantías para poderse adaptar, para poder ser más fuerte y entonces desde ahí poder garantizar la supervivencia. Porque ya lo hemos visto que especies débiles o razas débiles están condenadas o destinadas a la extinción. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque desde ahí se basa y parte todo este embrollo de lo heredado a las siguientes generaciones. Entonces pongamos esto sobre la mesa. Si desde ahí yo como especie tengo que procurar a como dé lugar ser fuerte y adaptarme, entonces tendré que tomar y tener en cuenta todo el tiempo las necesidades de mi clan para que éstas sean cubiertas y al mismo tiempo también tendré que ver cuáles son las debilidades, porque si estas debilidades no les presto atención, podrían tener consecuencias desastrosas en un futuro no muy lejano. ¿Cómo pueden surgir o empezar a crear estas debilidades? Sencillo. Acuérdense que hay un inconsciente individual, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. El individuo se va a sostener por su inconsciente individual y el familiar se va a sostener por el inconsciente familiar, que es una especie, como para que se quede claro en términos actuales, una especie de una nube, donde sube toda la información, es decir, donde lo que viva cada miembro de este clan, toda esa experiencia pasa a su inconsciente individual y al mismo tiempo ese inconsciente individual la sube a la nube, que es el inconsciente familiar. Ahí entonces se van a quedar registrados todos los eventos, porque al inconsciente no se le puede olvidar nada, no se le puede pasar nada por alto, porque si no, sabría y tiene entendido y aclarado que corre en riesgo
a que alguno del clan o varios sufran algún daño. Entonces, desde ahí empieza a entender lo siguiente. Cada acción que tú cometas a lo largo de tu vida, te guste o no, lo aceptes o no, lo creas o no, estés de acuerdo o no tampoco, toda se va a quedar registrada en tu inconsciente. Y en especial, lo que mandas a la sombra, lo oculto o tus secretos, lo que en teoría nadie ve o sabe de ti. ¿Por qué? Como te lo dije previamente, ¿a qué le prestarías más atención? ¿A lo que te pone en peligro o a lo que no? Obvio, a lo que te pone en peligro. Entonces esas cosas que tú has guardado muy dentro de ti, que solamente las plasmas o las dejas salir en la intimidad, al hacerlas de esa manera, el inconsciente, tu inconsciente empieza a establecer que hay algo que tal vez no es del todo sano ni agradable y que debería de prestarse atención. Y entonces tu inconsciente las empieza a registrar, porque dice, hay algo que no está bien en esta situación. Hay algo, porque por algo lo hace escondidas, por algo no lo ha dicho, por algo se tuvo que olvidar o por algo se dio el mandato para que de esto ya no se hablara. Entonces en automático todo esto se interpreta como, aquí hay un peligro. Traducido para el inconsciente biológico, aquí hay una amenaza que corre el riesgo de atacarme y de hacerme grande daño. Y entonces tu inconsciente lo empieza a registrar, porque dice, lo hace en secreto, lo hace a solas, no se lo ha comentado a nadie, lo anda pensando muy dentro de sí. Pero, como todos estamos conectados, porque como dicen por ahí, la unión hace la fuerza y además en ese vínculo que hay de unos con otros, aunque no lo creamos, entonces tu inconsciente sabe que esto puede ser el inicio de alguna tragedia, de alguna fatalidad. Entonces, ¿qué empieza a hacer tu inconsciente? Por esa cuestión de sincronicidad y de conexión, empieza a descargar la información al inconsciente familiar. Entonces, ya desde ahí, el inconsciente familiar empieza a sospechar que hay algo que no está bien, que hay ciertas acciones o ciertos pensares de ciertos individuos que componen el clan que no están en lo correcto, que no están haciendo lo correcto. Y que obviamente esto habrá de poner en riesgo al clan. Y ten en cuenta que a veces no es tanto la acción que se comete, sino la manera en cómo se interpreta. ¿Por qué? Porque de aquí brincamos a algo que ya hemos hablado constantemente. ¿Qué pasa cuando surge algo que no es agradable dentro de la familia? Cuando te enteras que tal o cual persona cometió ciertas bajezas, ciertas vilezas, o que ha cometido cosas que no son apropiadas. ¿Qué es lo que hacen en verdad los familiares? Ocultarlo, callarlo y hacer lo necesario para que esto no se sepa más. Porque como ya lo hemos visto, está en juego la honra y la dignidad de la familia. Y entonces hay personas que se encargan de cubrirlo. Ahí están algunos integrantes que dicen, de esto ya no se va a hablar, me encargo yo de que nadie sepa más y empiezan a prohibir que se divulguen todo esto. Eso se mira desde un pensar humano,
Pero si esto se mira desde un análisis biológico, la biología misma empieza a interpretarlo. No, esto es peligroso. El que tú me guardes este secreto te está haciendo sufrir. El que tú no cuentes esto te está haciendo mucho daño. ¿Cuáles son esas acciones que tú has cometido? ¿Cuántas veces no tenemos a personas que en nuestro clan roban, se la pasan robando a uno o a otro, se la pasan estafando, engañando? Y esto ya está generando dolor y un gran malestar, donde hemos visto a familias que ya saben que el primo, que el tío, que el hermano, que el esposo o que la esposa se encargan de robar a los demás. Pero justo cuando se tiene que tocar ese tema o hablar de él, todos desvían la mirada y desvían la conversación. Estas acciones, lo único que hace tu inconsciente individual y el inconsciente familiar son interpretarlas como algo no está bien. Y como la biología, su único objetivo principal es la supervivencia, de inmediatamente lo traduce como muerte. Así es el inconsciente biológico. Lo verás solamente con dos matices, o vida o muerte. Para el inconsciente biológico, pongámoslo de esta manera, no hay medias tintas, no hay tonalidades de grises. O es vida o es muerte. Y entonces esto inmediatamente se va a interpretar como muerte. Y entonces se empieza a deducir, estamos en riesgo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o hemos mirado que un familiar, ya sea el primo, el hermano, el tío, la tía, está saliendo con otro integrante de la familia, que está teniendo que ver con este, con aquel y con otro? Y sin embargo, volvemos al mismo punto, como se dice comúnmente, nos hacemos de la vista gorda. Pero ¿sabes por qué se empieza a incrementar y el inconsciente lo empieza a mirar como un peligro de muerte? Ya no es ahora tanto por la acción misma, es por la interpretación de los demás. Sí, porque en el fondo ya nadie dirá nada de esto, no se hablará de esto o no se querrá comentarlo. Sí, aparentemente ese es el mandato. Pero seamos bien sinceros, al ser humano, ¿cómo le encanta criticar y juzgar? ¿Cómo le encanta hablar a las espaldas del otro? Ok, tal vez ya no quisiste hablar más de este tema, ya no quisiste hacer el comentario, pero ¿qué tanta historia retorcida te estás contando en tu mente? Sí, pero de seguro ya anduvo con este. Ah, pero también tuvo que ver con el otro. Ah, de seguro esa vez que los encontré juntos venían del hotel. Cosas tan tontas y tan estúpidas como esta. Y todo eso, ya te dije desde un principio, tu inconsciente individual va aguardando esos registros. Entonces los va a elevar, los va a subir a la nube para que los demás estén enterados que no algo no anda bien. Son tus mismas acciones, tu forma de pensar. Ah, pero ¿cuántas veces no nos encanta, o más bien nos encanta juzgar y criticar a los demás, pero no prestas atención a tus acciones? ¿Y cuántas veces tú que estás aquí escuchando esto, tal vez has sentido algo por algún familiar de casa? ¿Cuántas veces tal vez has deseado algo o algo a alguien?
de los integrantes de casa. ¿Cuántas veces tú que me estás escuchando has hecho tal vez cosas inapropiadas o indebidas y que tú también las callaste? ¿Te das cuenta? Pero volvemos al mismo punto. O sea, yo sí puedo hablar del otro, puedo juzgar al otro, puedo etiquetar al otro, pero de lo mío, no. Ahora, no olvides esto. Podrás ocultar, podrás negar, podrás mantener en secreto una acción inapropiada tuya. Ujú. Podrás no divulgarla jamás, pero te estás olvidando que alguien te has escuchado todo el tiempo y haya una sola persona a la cual no puedes guardarle ningún secreto porque todo lo sabe antes que tú y está inconsciente. Él te escucha todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año. Cada minuto, cada segundo, Él está al pendiente porque ese es su trabajo, protegerte. Entonces, aunque tú lo calles ante la mirada del otro, tu inconsciente ya te escuchó, ya te escuchó. Y entonces Él empieza a inferir, con base en esos pensamientos y emociones que tú estás generando, que algo no está bien. Y de inmediato, por el vínculo o la conexión, se lo comunicará al inconsciente familiar. Ahora si resulta que hay más de una persona cometiendo ciertas acciones o pensando de la misma manera, es cuando entonces obligas al inconsciente familiar a tomar cartas en el asunto, porque dice ya no es uno, ya son dos, ya son varios. ¿Cuántas veces has juzgado a tu familiar porque ha hecho cosas inapropiadas? Lo etiquetas, le dejas de hablar, lo haces a un lado, no quieres saber nada de él o de ella y le empiezas a poner juicios, etiquetas. ¿Cuántas veces lo has hecho? Muchas. Pero también debes de tener en cuenta lo siguiente. Él es de tu familia y la sangre que hay en él es la sangre que hay en ti. Entonces, te guste o no, lo aceptes o no, tú eres igual que él o ella y ella es igual a ti. ¿Cuántas veces hemos visto que, por ejemplo, dentro del propio clan hay personas que han abusado sexualmente de otros integrantes, que los han herido en el tema de la sexualidad? ¿Cuántos primos le han hecho daño a otros primos o tíos le han hecho daño a sus sobrinos o padres que inclusive han lastimado a sus propios hijos y a otros integrantes más? ¿Cuántos? ¿O cuántas veces no estoy aquí para juzgar a nadie, sino simplemente para esclarecer el punto de tú también has deseado o sentido algo por otro ser de tu familia y has tenido ganas o encuentros íntimos con alguien, pero eso sí, tú no lo dijiste y entonces como tú no lo has dicho, no cuenta y pero como eres tú y tú quien lo hiciste, no es válido. Lo que importa es lo que hagan los demás.
Y entonces, imagínate, en un tema de este, hay un integrante que resulta que te has dado cuenta y se ha enterado la familia que le ha hecho daño a otro, todos lo empiezan a juzgar, todos lo empiezan a etiquetar en un primer momento, lo maldicen. Pero entiende, si su sangre es mi sangre y mi sangre es la suya, empieza a preguntarte, ¿a quién estás etiquetando? ¿A quién estás maldiciendo? ¿A quién estás juzgando? A ti mismo, a ti misma. Y es ahí donde el inconsciente lo empieza a interpretar. Algo no está bien. Ahora, y si resulta que ese que abusó sexualmente de los demás resulta que es tu hijo o es tu hermana o tu hermano, ¿qué haces? Mirar a otro lado. Ah, no pasó nada. Es que de seguro él lo hizo porque también ella lo provocó. A ver, aquí no se trata de quién sí lo hizo, quién no, quién lo propició o no, sino que se trata que mires la verdad, que aceptes qué clase de padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, primo, prima tienes a tu lado. Ese es el punto, pero no se hace de esta manera. Empiezan el clásico pensamiento erróneo y tan bobo de, ah, yo en su lugar hubiera hecho otra cosa. No, cariño, que te quede claro. Tú en su lugar hubieras vivido las mismas experiencias y las mismas situaciones que él o ella y hubieras hecho lo mismo. No con esto estoy justificando las acciones de la persona, sino que te estoy haciendo entender que en vez de juzgar y criticar, empieces a ver que hay algo en tu núcleo familiar que se está desestabilizando y que requiere de tu atención para que a mayor medida sea sanado lo más pronto posible, para que tu clan vuelva nuevamente al equilibrio, porque todo esto y otras más, te vuelvo a repetir, hacen que tu clan empiece a debilitarse. ¿O cuántas veces hemos sabido que integrantes han cometido asesinato, han lastimado y se han ido hasta otro país justo porque aquí han matado? Y cuando preguntamos, ¿y por qué el primo? ¿Por qué la tía? ¿Por qué el esposo se fue a otro país? Ah, es que se fue porque tenía mejores oportunidades económicas. ¿Por qué no le dices que se fue porque mató a alguien? ¿Por qué no le dices que se fue porque violó a alguien? No, porque te causa vergüenza. Pero insisto, la vergüenza de él es tu vergüenza. Ahora, como te repito, empezamos a mirar lo que los otros hacen, pero no tomamos en cuenta y prestamos atención a nuestras acciones, para lo cual yo te invito a que reflexiones en este momento lo que tú le has hecho a otras personas o has hecho con otras personas y que en teoría no lo saben. Como se dice por ahí, ¿cuántas cosas haces cuando nadie te ve? Ahí está lo no resuelto. Y eso es lo que puede poner en riesgo a tu clan. ¿Cuántas veces, como lo pensamos o lo decimos comúnmente, te llevas el secreto a la tumba? Anda pues, tú te lo puedes llevar.
Pero ya te dije, aunque tú mueras, tu inconsciente lo registró y ese inconsciente lo pasó a la nube. Muérete, pero el registro ya quedó. Y entonces fíjate bien, nosotros no nos pasamos quejando muchas veces, ahora que ya sabemos esto del transgeneracional, que por qué carajos yo tengo que pagar las porquerías, las atrocidades que otros han hecho. Sencillo, porque eres parte de la familia. Y dos, te invito a que tú también veas qué atrocidades has hecho y que no has querido reconocer. Esto que hoy tú haces puede ser la semilla de lo que otros van a cosechar y van a tener que sanar. ¿Por qué? Porque es como te dije, ok, tú te puedes morir y llevar el secreto a la tumba, como se establece, pero ya te dije, la información quedó subida a la nube. Y entonces el inconsciente familiar empieza a hacer un escaneo y dice, es que esto es un conflicto muy fuerte, que si lo paso por alto, esto es un sentido de muerte. Ya te dije que el inconsciente biológico lo va a ver como o vida o muerte, es muy drástico. Y entonces desde ahí va a decir, esto es sentido de muerte, no es sentido de vida. Entonces el inconsciente biológico familiar lo empieza a interpretar de decir, no se puede quedar esto en el aire, porque si se queda en el aire, esta especie se va a hacer débil y está en riesgo, no sé, 200, 300 personas que corresponde un decir el clan, ¿no? La familia. Porque ahora, piensa por un momento, la familia Martínez, la familia Sánchez, la familia Jiménez, las que me estén escuchando, ¿cuántos componen a la familia Salazar? ¿Cuántos son los integrantes? Y te darás cuenta que no son cinco, no son seis, son 200, 300 personas, si no es que más. Y entonces, como el inconsciente biológico está estructurado desde un contexto arcaico, él piensa que esto es peligro, que esto es muerte. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Lo que tú no has querido resolver, lo que tú no has querido enfrentar, o lo que tú ya te llevaste a la tumba, accede a la información en la nube porque ahí está, ¿y qué crees? La baja a las siguientes regeneraciones. Ahora, de acuerdo a la magnitud del conflicto, el inconsciente familiar va a decidir en cuántos la reparten. Y a veces no es suficiente en una sola persona. Y entonces, a ver, si ya tenemos que en este clan ha habido muchos abusos sexuales y por eso ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, un dolor que ya se convierte en sufrimiento, entonces todo eso se queda registrado en la nube. La nube hace un sondeo y dice, oh, peligro, peligro, esto nos va a matar a todos. Y es ahí que entonces se empieza a ver y a estructurar cómo está forjándose toda esta familia y hace, diría yo, posibles deducciones de la muerte que puede venir. Entonces dice, necesito a un violador y necesito a un abusado. Y entonces todo eso que tú iniciaste y que te llevaste a la tumba o que no quisiste trabajar ni hacerle frente y resulta que el paquete es muy gordo, dice el inconsciente, baja de la nube y dice, necesito repartirlo en 5 o 6 personas. Y en ellas va a haber tal vez 1 o 2 violadores para que ejecuten el programa y 4 o 5 abusados también para que se ejecute el programa porque siempre va a ir en dos polaridades. ¿Para qué? Para informar al clan que eso no está resuelto. Pero es ahí donde
Nuevamente volvemos al mismo juego vicioso que empezamos a juzgar y a criticar, de por qué a mí no es justo, no es correcto, por qué, por qué y por qué. No es un por qué, es un para qué, para que se den cuenta que más arriba han habido acciones de las personas que no se han solucionado y que están poniendo en riesgo la evolución del clan, porque nos está debilitando. Pero es ahí donde te repito, se vuelven a vivir o repetir los eventos y empiezas a juzgar. Tiene que descargarlo de la nube, por así decirlo, para que se sepa qué es lo que es. Imagínate entonces qué ha de haber pasado dos, tres o hasta cuatro generaciones como mínimo, porque se pueden llevar a inclusive dice que hasta siete. ¿Qué ha de haber pasado en cuatro, cinco o seis generaciones atrás que se ha venido repitiendo gradualmente? Como que tal vez para que en esta generación haya personas, y no una, sino por ejemplo varias, que no quieran tener hijos. Que haya pasado en generaciones más arriba, como para que hoy varias personas no quieran tener pareja. Que ha de haber pasado en varias generaciones arriba, como para que hoy tengamos tal vez en nuestra familia puros padres y monjas. Algo pasó. Es tiempo que le empieces a dar lectura. Y es tiempo que te empieces a detener, a meditar o a reflexionar. ¿Qué estás dejando tú de lo no resuelto para las siguientes generaciones? Y aparte de esto, mirar la magnitud de lo que estás heredando. De todo se va a agarrar el inconsciente biológico familiar de violaciones, de abortos, de asesinatos, de brujería, de problemas económicos, de todo se va a agarrar, de todo lo que considere que tenga que ver con respecto a la seguridad y al bienestar del clan. Hay un dicho que se aplica en esto: no hagas cosas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Perdón, es que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Porque a veces, en teoría, creerás que tus acciones son las correctas, son las apropiadas, y que no están mal. Pero realmente, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber que esto que yo creo que es bueno, realmente está siendo malo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que te estás engañando y pensando, no, yo lo que estoy haciendo es correcto? Siempre lo he dicho, los resultados son los que te van a decir. Porque si estás viendo, por ejemplo, que hay situaciones o síntomas que se están repitiendo en tu clan, ahí están las señales de que lo que está haciendo el inconsciente familiar es bajar la información en el inconsciente individual para que se empiece a trabajar. Pregúntate, ¿qué se está repitiendo en mi familia? ¿Qué eventos, qué situaciones o qué síntomas?
Y todo eso no son más que herencias de otras personas que estuvieron antes de mí y que creyendo que hacían lo correcto, dejaron más que programas que resolver. Búscate los temas. Deja de hacerte el que no sabes, el que no entiendes, o el de en mi vida y en mi familia no pasa nada. Ey, empiézate a darte cuenta que está pasando algo y no es cualquier cosa. Está pasando un mucho. Empieza a mirarte al espejo y a ver qué haces en secreto o cuando nadie te ve. Y ahí puede estar la clave de lo que podrías estar heredando para las siguientes generaciones. Empieza a ver la clase de padre, madre, hijo, hija, primo, prima, tío, tía que tienes. Y ahí está la clave. Porque esto, te repito, está haciendo débil al clan. Y el programa biológico de supervivencia dice, no puedo permitirlo, porque no me permite esto evolucionar. Y la biología lo sabe, que la evolución le va a permitir algunos aspectos. ¿Cuáles? Adaptarse y ser más fuerte, como que los principales. Eso le va a permitir a la biología, el que tú evoluciones. Entonces, empiézate a preguntar, ¿qué les estás heredando a las siguientes generaciones? ¿Les estás heredando evolución o les estás heredando debilidades? Y también entonces empiézate a cuestionar si es debilidades, la magnitud de ellas. Por eso este taller es introductorio para el que viene la próxima semana. ¿Para qué? Porque sí o sí, lo no resuelto necesita ser sanado. Necesitas rectificar tus faltas. Y no desde el victimismo o desde el dramatismo, sino desde la madurez y un sentido de responsabilidad. Porque entiende esto, por favor. No estás en juego tan solo tú, o tu hijo, o tu hija, tu esposa o tu esposo. No, están en juego centenares de personas de tu familia. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas componen a toda tu familia? Pues todas ellas están en juego. Todas y cada una de ellas. Ahora, lo que viene bien aquí es hacerte cargo de tus acciones, de lo que estás heredando, pero no para justificarse, porque ese es el error que mucha gente comete que he visto. No estoy decir aquí para hacerles saber que las personas son buenas o son malas. Estoy aquí para hacerles saber que hay personas con una forma de pensar y otras con otra distinta forma de pensar. Pero ¿qué he visto en la práctica analítica? Que hay muchas personas que cuando están en el conflicto o están en el problema, ahí sí quieren y le prestan atención y quieren resolverlo.
pero nada más ven que se encalman las aguas y vuelven a la normalidad, no resolviendo la situación. Hay gente que solamente se preocupa cuando tiene el problema en mano, solamente ahí. Y solamente ahí, en teoría, quiere hacer y resolver todo, solamente ahí. Pero ya ve que como el asunto se empezó a relajar, ya, creo que todo está bien. O hay gente que dice, ya sé que tengo que sanar esto, pero solamente lo ha dicho de palabra y sus acciones les han quedado muy cortas. O hay gente que por creer que ya, si se viene arrastrando un problema muy gordo desde hace mucho tiempo, hay gente que piensa que porque ya lo intentó una vez fue suficiente. No, porque volvemos al mismo punto. Ten en cuenta la magnitud de lo que estás heredando y si se transmite a las siguientes generaciones y se va magnificando. ¿Tú crees que con una veladora que le prendas a tu santo de tu devoción será suficiente? No. Si lo vemos en esa analogía, tendrías que prenderle, no sé, creo que llenar toda la catedral de veladoras y bajar a toda la corte celestial. Y aún así, habría que pensar si con eso sería suficiente para corregir esa falta. Pero aquí está lo bueno y lo interesante. No necesitas de eso para corregirla. Si uno es el problema, uno es la solución. Necesitas tu disposición, tu valor y tu compromiso para resolver eso. Ser coherente con tu verdadero deseo de querer sanar. No nada más decir quiero sanar y al rato volver a las mismas andanzas. O como ya le he dicho, ahorita porque está el caos, entonces vamos a ver qué hacemos. Nada sirve yo querer cambiar o corregir algo si el punto es que no aprendo nada. De nada sirve. En tus manos está la posibilidad de sanar todo esto, de corregir, de reequilibrar, de volver a armonizar lo que se ha desestabilizado en ti, en tu clan. Lo creas o no, tienes ese poder, tienes esa grandeza para hacer la magia o el milagro, como quieras ponerlo. Pero necesitas tener los pantalones bien puestos para poder hacerlo. No empezarte a quejar, no empezarte a lamentar, no empezarte a conmiserar y no empezarte a justificar ni a justificar las acciones de ese ser querido. Es bien sencillo, pero ya saben que la naturaleza nos encanta, como humanos nos encanta hacerlo complicado. En el problema siempre va a estar la solución. Si el problema fue no enfrentar esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la solución? Enfrentarlo. Si el problema fue callarlo, ¿cuál es la solución? Hablarlo. Si el problema fue no hacer nada, ¿cuál es la solución? Hacerlo. El común denominador es la toma de decisiones y hacernos responsable de nuestras acciones.
Porque, ¿por qué se vuelven a repetir los eventos? Cuando hay gente que dice, ya trabajé, ya hice esto. Sí, pero a ver, pongámoslo en esta analogía. Es un fin ilustrativo nada más, que quede claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, el religioso cuando tiene un problema? Empieza a ver qué santo es apropiado para el problema y se lo empieza a pedir a él. Le empieza a prender la veladora y le empieza a prometer. Si me solucionas esto, si me sacas este problema, te prometo que cada año iré visitando y de rodillas. Y más ahorita que ya se viene la fecha. ¿Mm? Sí, estás en teoría queriendo resolver el problema, pero ¿quién lo está haciendo? El otro, no tú. Y esto no funciona así. Eso es en cuanto a lo religioso. En cuanto a lo terrenal, ¿qué hacemos? Buscamos a papi y a mami, al tío, a la tía, al primo o a la prima, para que resuelva esto. Y es que si tú no me hubieras provocado, no hubiera pasado esto. Y es que si tú no hubieras abierto tu boca, esto no hubiera sido de esta manera. Es que si tú no vistieras de esa forma, si tú no me hubieras tentado, si tú no me hubieras tocado, eso es apuntar el dedo hacia afuera. ¿Sabes cómo se corrige esto? Es más, ni necesitas venir al taller el próximo viernes. ¿Sabes cómo se corrige esto? No, el dedo no va hacia afuera, el dedo va hacia adentro. Traducción. Debo de dejar de decir, es que por tu culpa, es que es por ti, es que si tú hubieras hecho, es que no me comprenden, es que no me valoran, es que tus acciones. Eso es el dedo hacia afuera. El dedo hacia adentro es decir, estoy aquí, me hago responsable, yo lo hice, yo lo pago, yo lo corrijo, yo lo enmiendo. Y no me concentro si el otro fue o no fue, propicio o no, sino que me hago responsable. El dedo lo apunto hacia adentro y digo, yo asumo las consecuencias de mis acciones. Ahí está la solución. Y de ya de les adelanto que quieran participar en el taller, es así como se va a trabajar. Se les va a dar la herramienta para rectificar la falta que le hicieron al otro y la falta que se hicieron ustedes. Se les va a dar, se va a trabajar el aspecto psicológico para entender lo que se jugó en ese momento. Se va a trabajar también el pago de esa deuda, de esa indemnización por el daño que se le hizo a la otra persona. Pero todo será acorde a un trabajo íntimo, personal y de poner las cartas sobre la mesa y de asumir las consecuencias de tus acciones. Porque entonces, si es decir, hacerlo, ahora ya me caigo en cuenta que si no corrijo esto, lo van a pagar mis hijos y lo voy a hacer para que ellos no lo paguen, mejor siéntate y no te desgastes, ni te canses, ni gastes. No funciona esto así. Porque volvemos al mismo punto. El dedo lo estás apuntando hacia afuera, de decir, lo voy a hacer por otros, por mis hijos, por mis padres, por mis tíos, por mi familia. No, tienes que hacerlo por ti y asumir las consecuencias de tus acciones. ¿Se puede liberar todo esto? Claro que se puede, pero la clave es esto, deja de apuntar afuera.
y empieza a apuntar adentro.